cristianismo ya está en el momento de consolidación para el siglo VI de nuestra era. Entonces, cuando el Islam aparece, que es siglo VI, ya son, digamos, 600 años de cristianismo, incluyendo el paleocristianismo y el cristianismo romano. Y del romano, del cristianismo ya como Roma, y hablando del llamado Imperio Bizantino, se tienen ya más o menos 200 años, poco más de 200 años. Entonces, de ahí es de donde se nutre mucha de la creencia dentro del Islam, pero adopta pues cuestiones ya propiamente de su cultura, del área árabe, pues de eso. Sería el oriente de Bizancio, que sería como el centro del cristianismo. Entonces, el arte en general va a cambiar en función de cómo va a ir avanzando el tiempo. Les decía que, bueno, ser una religión monoteísta y aparte de eso, una religión muy estricta en cuanto a la representación, a la no representación de imágenes, entonces pues va a adquirir características diferentes. Les mencionaba en la sesión anterior que las características son diferentes también porque adopta mucho de la cultura de las regiones a donde llega, por ejemplo, la región de Hispania, norte de África, que ahí se incluye la parte de Egipto, hacia el oriente, que sería la Mesopotamia, a un poco más del llamado Medio Oriente, que sería parte de la India también. Entonces va a adquirir muchas características que son algunas de las que vamos a ver por acá. Acá les habla del Emirato de Córdoba. Eso es lo último que queda del dominio musulmán en España y se independiza o termina para el 1492. Eso es la fecha también muy simbólica porque es el descubrimiento de América. Ahí, según ¿qué sería? La cronología que se hace en la historia, ahí termina la Edad Media y se inicia la Edad Moderna. Bien, pero ya volviendo a las etapas artísticas, la época omeya y califal, este va del siglo VIII al siglo X. La abasí es en la región de los abasíes, esto es del siglo VII al siglo IX. La almohade es en el siglo XII y la época nazarí del siglo XIII al siglo XV, que ya es la última etapa del Islam. Aquí tenemos entonces la primera. La producción artística entonces de la época omeya es la que va entre el 661 y el 750, poniendo como fechas así límite. Es la etapa de la dinastía de los llamados califas. Un califa es un rey, es el nombre que se les da. Y en esta época es cuando se construye la que se considera la primera gran obra de arte arquitectónico y bueno, artes decorativas en el mundo islámico. Es la llamada Mezquita de la Roca en Jerusalén. Esta está en Jerusalén, seguramente la han visto ahora que pues esta región es bastante noticia. Casi siempre pues los noticieros hacen una toma de esta mezquita. La mezquita se llama Mezquita de la Roca. Es la primera, se considera la primera gran obra de arte del Islam. Tenemos una vista completa. A diferencia de las mezquitas, acuérdense que la mezquita es el templo del Islam. Por cierto, en el Islam no hay objetos sagrados, no hay, digamos, como espacios pues, que sean sagrados, así como se consideran en el cristianismo católico especialmente. En el Islam no lo hay, pero dentro de esta mezquita hay una roca que se considera pues un lugar, si no el más sagrado, sí se considera un lugar como con mucho respeto. Acuérdense que el lugar sagrado para el Islam es la Meca, perdón, es la Kaaba, que está en la Meca, en ese lugar, en la gran mezquita de la Meca. Entonces, esta contiene una roca en el centro, que es donde se dice la tradición pues, que Mahoma posó su pie antes de ese viaje que hizo hacia la presencia de Dios.
A diferencia de otras mezquitas que tienen una forma basilical, acuérdense que de Roma el Islam retoma también la forma basilical de los edificios. Esa no tiene una forma basilical, es octogonal, o sea que tiene 8 lados. Y sería entonces una planta en circunferencia. Y pues es una con una cúpula central y está hecha también en dos niveles, con la roca esa que se dice es el lugar en el que Mahoma puso su pie, está justo en el centro. Vamos a ver, acá un ejemplo de lo intrincado que es el arte decorativo. Eso lo vamos a ver ya, la tipología, así de manera más particular, pero quiero que observen los detalles de los azulejos, porque estos son azulejos, esos que ven acá. Estas secciones que observan aquí también son azulejos, pero estas son como espacios para ventilación en las ventanas y que les sirven también para observar de adentro hacia afuera. Esto ayuda por ejemplo, les ayuda en su momento cuando tenían que observar si había algún enemigo hacia el exterior sin que ellos los pudieran ver hacia adentro. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acuérdense que el Islam es todo está en función de lo sagrado. Entonces aquí podemos ver esta parte de acá que les estoy señalando con el cursor. Esta es caligrafía, es un tipo de decoración y pues son versos del Corán la mayor parte de veces. Y tenemos un corte de la arquitectura y aquí podemos ver pues lo que ya les mencionaba antes de la roca que está en el centro de la estructura. Y luego un ambulatorio, acuérdense que los ambulatorios es el nombre que se le da a los corredores que están alrededor de un patio, por ejemplo. En este caso está alrededor de la roca. Y tiene pues una cúpula. Las cúpulas fueron tomadas, les recuerdo, del arte romano y del arte bizantino, esta forma. Ya, entonces esta es la llamada mezquita de la roca. Esta se encuentra, por cierto, en la llamada explanada de las mezquitas. Eso está en Jerusalén. Es un lugar disputado por 3 religiones: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Estas 3 religiones pues pelean ahí por quién tiene cada parte de la misma. Aquí les muestro la sección. ¿Se han oído hablar del Muro de los Lamentos? Pues el Muro de los Lamentos está en esta parte. Se supone es lo que queda del templo de Salomón. Esta sección que ven acá es donde pues se llegan a hacer ahí peregrinaciones y pues actividades por ahí. Y tenemos este es el Muro de los Lamentos y pues la Mezquita de la Roca. Y cerca de la Mezquita de la Roca está esta otra mezquita, que esta se llama la de Al-Aqsa. Esta es otra mezquita también importante en la zona, y esta sí tiene forma arquitectónica de una basílica. Esta que ven acá. A todo esto se le llama la explanada de las mezquitas. Y les repito, pues es un lugar de disputas, porque pues las 3 religiones dicen que pues el lugar les pertenece. De esa misma época también en Siria, eso es al norte de Jerusalén, está la mezquita de Damasco, que es otra también de las que son como muy importantes de este periodo, y esta tiene forma basilical, o sea, tiene forma de basílica con un patio central y es una estructura fortificada. ¿Por qué eran fortificadas? Bueno, porque había en la época en la que se construyen, es una etapa en la que el Islam está luchando contra la cultura, pues, y las personas islámicas están luchando contra otros pueblos. Entonces, las estructuras son de esta forma, son amuralladas. Tiene las llamadas alminares, que son estos que ven acá. Estas torres
son alminares, son lugares estratégicos tanto para la observación de lo que sucede alrededor, como también para hacer el llamado a la oración. O sea, ahí es donde se suben y hacen ese llamado a la oración. Entonces, en Damasco, esta es la vista desde la plaza. Por cuestiones de protocolo, digámoslo así, dentro de los procesos para los actos religiosos que se hacen en estos lugares, hay siempre como kioscos o espacios donde hay una fuente que sirve para que la gente pueda hacer una, un baño ritual, una limpieza ritual, en la que se limpian el cuello, la cara, por ejemplo, las manos, antes de entrar a la mezquita, que es esta que ven acá. Y este es el interior. Como pueden ver, eso recuerden, se llaman columnatas. Las columnatas son estos grupos de columnas que sostienen las techumbres. No hay sillas porque pues no se utilizan. Cuando se va a rezar lo hacen en el suelo. Lo que sí hay pues son muchas alfombras en el lugar. Okay, dice, bueno, ¿y dónde está el altar? Pues estos lugares no tienen altares. Las mezquitas no tienen altares. Lo que sí tienen es algo que se llama kibla, lo vamos a ver también un poquito más adelante. La kibla es un muro y en la kibla pues aparecen otras estructuras que son las que sirven, por ejemplo, el lugar donde se para el que hace la oración. Eh, son los espacios que orientan a los feligreses hacia donde tienen que rezar. Ok, un mensaje por acá. Déjenme ver. Eran templos, dice, congresionales para rendir como adoración a Mahoma. Sí, exacto. Son para que la gente entre a esos lugares y hagan la oración. No tienen por esos lugares un altar, porque no hay nada sagrado en ellos, sino que son espacios para que la llegue, como dice Carolina, pues vayan, se congreguen y hagan oración. Eso es lo que hacen en estos lugares. A diferencia de los templos cristianos en esta época, digamos cristianos católicos, que sí tienen un altar. Sí hay un espacio en el cabecero de las basílicas en donde se ubica tanto el ara, que es la piedra del altar, junto con algunas reliquias. Para esta época, pues ya eso sí ya se da. No lo vamos a ver acá porque eso corresponde a la historia 2. Bien, luego tenemos la época en la que los califas abasíes son los que gobiernan. Eso va del 750 al 1258 de nuestra era. Ahora depende de la región, ¿verdad? En este caso es la región del Medio Oriente, la antigua Mesopotamia, de la que hemos hablado tanto hace algunos meses. En esa región es donde se establecen los abasíes y la capital se va a tomar en Bagdad. Bagdad actualmente es la capital de Irak. Así que para que tengan idea de qué región es de la que estamos hablando, este Irak. Se considera el periodo abasíes como uno de los momentos más grandes de expansión del Islam. Hay expansión hacia el occidente, que sería hacia la región de la Hispania, y hacia el oriente en dirección hacia la India. Por eso es que en la India una de las religiones de esa cultura que se adopta es la del Islam, aparte de las religiones hindúes que hay en esa zona. Se considera también una etapa de crecimiento comercial, de expansión, pues de la civilización a partir de la cultura islámica. En general, en todas las artes hay bastantes avances. Ahora, acordémonos que al decir arte nos estamos refiriendo principalmente al área decorativa, porque no hay esculturas, no hay pinturas que representen nada sagrado ni nada, digamos, como de la vida cotidiana. Aunque sí hay algunos ejemplos por ahí, depende de lo riguroso que se sea o no en determinadas vertientes del Islam.
Bagdad es la capital, como les decía, de todo, y es la etapa, por cierto, en la que se escriben los llamados cuentos de las mil y una noches, de donde se habla de la princesa Sherazade, creo que se llama, pues para entretener y evitar un poco la muerte de ella, porque al amanecer se suponía que le iban a matar, pues ella cuenta una historia durante mil y una noches para tratar después de alargar su vida y tratar en ese lapso de tiempo de convencer ¿cómo se llama al rey, pues que no la mate. Al final, según recuerdo, como que se casa con ella, ¿verdad? Con Cherezade. Bien, por cierto, ¿alguien me podría decir cuáles son esos cuentos de las mil y una noches? No son los de los hermanos Grimm. No, ese es europeo. No sé si es Alibaba y los mil y un ladrones, algo así, no sé seguro si era de eso. Solo eran 40. Bueno, 40, pero yo recuerdo por Alibaba. Alibaba, correcto, Alibaba y los 40 ladrones. Sí. A ver, ya ven que sí saben. ¿Qué otros más? No, Aladino. Bueno, eso pasa por no leer, fíjate, hay que leer un poquito más, hay que leer un poquito más. Pero bien, lo que quiero pues recalcar es que en todas las áreas de las artes, no solamente en las plásticas, es que hay un desarrollo bastante grande acá. Pues la literatura es una de esas etapas y lo que pues más memorable de esa época es los cuentos de las mil y una noches. Bien, también la actividad en las ciencias, esto es bien importante. Las matemáticas, por ejemplo, eh, agregan bastante valor a algunos conocimientos griegos que ya existían. Aparece el álgebra también. Sí, Carolina. Lick, el de como Aladdin y la lámpara cuenta, ¿sí, verdad? Sí, Aladín y la lámpara maravillosa, correcto. ¿Alguien más? ¿Se acuerda de alguien más? Sinbad, el marino, sí, me parece que sí, Sinbad es parte de esos. Y bueno, la idea es que hay un montón de cuentos. Lo que pasa es que los conocemos separados, algunos por Disney, otros por otras vías, pero pues son una cantidad bastante grande de historias. Bueno, y solamente si pensamos en Sherezade, ¿verdad? Las historias de ella, pero hay bastante más. Bien, les decía que se incluye el álgebra en las matemáticas, la trigonometría también, que esto es la ciencia que estudia pues las figuras geométricas, especialmente triángulos, la geografía también y la jurisprudencia, o sea, lo que tiene que ver con las leyes. También con los abasíes, pues los omeyas se mueven hacia la zona de España, que es lo que se denomina Al-Ándalus en aquel lugar. Y pues ese último omeya se da el nombre de emir también. Los descendientes van a crear un califato. Acuérdense que califato es un territorio, es una porción de territorio, digamos como un país. Ese sería, bueno, y el que gobierna se llama califa. Historia, literatura, medicina independiente, pues de ese califato. Aquí tenemos las regiones del califato abasí, pueden ver acá. Esto es Mesopotamia. Esta es la zona norte de la India, que es lo que correspondería al actual Afganistán, Pakistán, Mongolia. Serían esa zona que ven por acá. Y otros países también de esta región. Aquí tenemos parte de la India. Y estos pues son países árabes actualmente. Aquí tenemos, bueno, el Golfo de Omán. ¿Ya? Y la capital, les repito, estaba acá en Irak. Por eso, bueno, con las guerras que se dieron en la primera guerra del Golfo en 1992, la segunda en el 2001, 2002, por ahí,
Y luego las siguientes incursiones, 2004, por ejemplo, lamentablemente en Bagdad pues se perdió bastante de lo que existía del arte, porque pues por los bombardeos que hubieron y los saqueos en los siguientes años se perdió bastante de lo que se había guardado, tanto de esa etapa como de periodos anteriores, que creo que les mencionaba, por ejemplo, que muchas tablillas sumerias en las que pues, con escritura cuneiforme había muchas historias que se habían registrado por los sumerios, pues fueron destruidas y muchas otras se perdieron. Simplemente se perdieron. O sea, alguien en un mercado negro seguro que se vendieron. Bien, avanzamos. Ejemplos, la muralla fortificada de Uqardir, por ejemplo, es de esas estructuras bastante imponentes que dejó el periodo abasí. Luego pasamos a la época almohade, esto es siglo XII, y resulta que, bueno, en esa región hubo un problema y es que comenzaron a perderse mucho de los preceptos de Mahoma y los que se dictaban a través tanto del Corán como de las sunas, por ejemplo. Y entonces hubo un grupo que comenzó a tener muchos adeptos que eran un movimiento dentro del Islam que era bastante más conservador. Eso le llamaron los al-Muwahhidun, que eran como los unitarios, es decir, un movimiento como más estricto en cuanto a las normas. Y pues en esa etapa, Al-Ándalus se termina pues de consolidar como parte del territorio de los almohades y siendo la capital Sevilla, en España, para ese momento. ¿Qué tenemos? Pues en la ciudad de Sevilla, en España, estos dos ejemplos, la Giralda de Sevilla y la Torre de Oro. Esos son ejemplos de la arquitectura que se desarrolló en este periodo en España. España tiene bastante arte islámico y mucho de ese arte islámico está mezclado con el cristiano en dos etapas diferentes. La primera es la que se llama mozárabe, que es cuando los musulmanes gobernaban en territorios que eran cristianos, y la segunda etapa es cuando los cristianos expulsaron a los musulmanes y hubo un grupo o muchos grupos de musulmanes que se quedaron. Esos estuvieron bajo dominio cristiano. A eso se les llamó mudéjares. Entonces son tanto el arte mozárabe como el arte mudéjar. Hay bastante muestras acá en España. Del mudéjar viene acá a la región de América también, traído por los españoles en la época de la colonia. Otro ejemplo es la mezquita de Córdoba, también en España, y podemos ver las dovelas bicolores que les mencionaba, las columnatas muy decorativas, los arcos de herradura que se tomó de los visigodos, pues aquí aparecen ya propiamente como el estilo islámico. Se considera pues uno de los lugares como más bellos del mundo islámico en el occidente. Luego la época nazarí, eso es en el reino de Granada, eso es hacia el sur de España. Ahí es el sur de la península ibérica, se refiere al sur de España. Y pues durante la Edad Media es uno de los lugares que más auge tuvo también, especialmente en las últimas etapas, lo que correspondería con el románico y el gótico, por ejemplo, para el resto de Europa. La Alhambra es el lugar el más imponente de ese momento. Aquí tenemos ejemplo, esta imagen. Vean, en la Alhambra se pueden percibir dos elementos que están presentes dentro del arte islámico. Uno es la decoración intrincada de todos los estilos de la tipología de decoración, como también el sentido que se le da de paisaje y de simetría a las estructuras. Si nosotros trazáramos la mitad aquí donde ven que pasa este surco, veríamos que la mitad de este lado se repite hacia el otro lado también. Hay una simetría bastante grande en cuanto a las construcciones. Y también acá en la Alhambra es otra de las características del arte islámico, es lo de los paisajes. Utilizan bastante los espejos de agua, que son, digamos, fuentes amplias que permiten verse reflejada tanto la arquitectura como los jardines.
Los jardines también es parte de los elementos que son como característicos pues, del arte islámico. Bien, ¿preguntas acá? Bien, ahí Stephanie dice que se acuerda cuando daban Sherezada en la tele. Creo que en Canal 10 era que daban el programa. Bueno, avanzamos sobre las características de la parte de la arquitectura. Pues aquí tienen algunas para que luego las revisen en el esquema, pero la abundante decoración, eso es lo característico. Cada vez que veamos un edificio exageradamente decorado, con mucho color, con mucho detalle, es islámico, y en caso que digan, no, pero es que ese no es islámico, entonces tiene características que lo acercan al arte musulmán. Porque, por ejemplo, para el gótico fue uno de los referentes. O sea, el arte gótico retomó elementos del Islam. En España, por ejemplo, el arte barroco retomó elementos del arte islámico. Cuando allá por el siglo XIX aparece una etapa del arte que se llama modernismo, también aparece esas características. ¿Y por qué? Pues porque son influencias para los movimientos posteriores. Eso es, o sea, el arte islámico fue bastante gustado en todos los lugares en donde se desarrolló y siguió replicándose algunas características con el paso del tiempo. Otra característica es que usan materiales pobres para la construcción, pero se recubren con mosaicos elaborados con azulejos para darles apariencia de mayor brillantez, de mayor riqueza. Pero en general los edificios están construidos de concreto, piedra, ¿cómo se llama esto? De ladrillo de barro cocido también. Y bueno, ya vimos la gran variedad de arcos también que se desarrollan, las columnas esbeltas, son columnas delgadas, las cubiertas a dos aguas. Esto significa que la estructura de los edificios tiene dos caídas. O sea, un techo que se divide en dos partes, en dos caídas. También el uso de bóvedas y cúpulas para la parte como central, por ejemplo, en el caso de las mezquitas. Bueno, y aquí aparece el desglose de cada uno. Por ejemplo, la decoración abundante, la caligráfica, la taurique, la lacería y otras más. Aquí algunos ejemplos. El tumido, que se le llama. Ese se parece bastante al llamado ojival. El cordobés, el emiral y el califal cordobés. Me parecen bastante, solo que el cordobés es más angosto. El angrelado, el entivo, el festoneado, el geminado, peraltado de medio punto. El medio punto es el que utilizaron los romanos. Trilobulado, polilobulado, los arcos entrecruzados también. Es una decoración pues, bastante grande la que lleva la arquitectura. Los edificios en general son de dimensiones regulares, es decir, que no son ni tan grandes ni son tan pequeños. Principalmente ladrillo y madera para la construcción de los edificios, aunque se utiliza también piedra. Acuérdense, todo esto va recubierto con azulejos. Eso es lo que hace que se vea pues tan brillante en su estructura. Las cubiertas, cuando hablamos de cubiertas, nos referimos a los techos. Tiene cúpulas calonadas, las bóvedas son nervadas y mocárabes de yeso. Mocárabe, ya les voy a mostrar, son similares aunque muy decorativas, muy estéticas, pero son parecidos a las estalactitas que vemos en las cuevas, por ejemplo. Y los pilares y columnas se desarrollan bastante delgadas, de manera que se vean esbeltas. Y luego sobre los arcos, bueno, ya vimos ahí un montón de ellos. Ahí vieron las imágenes y aparecen los nombres. Aquí les remarco otros más. En el exterior, en muchas de las mezquitas, la decoración es austera y en el interior la decoración es más rica y variada. Esto depende de la época, depende de la región, porque, por ejemplo, la mezquita de la Roca tiene una decoración bastante grande en la parte externa. No es como, por ejemplo, la mezquita de Damasco, la parte externa es bastante austera, o sea, tiene nada más
¿cómo se llama esto? El material que se le pone como para sellar las paredes, el repello. En los interiores normalmente tienen una decoración más rica y variada. Y bueno, eso otro también, las celosías. Las celosías es lo que les mencionaba, que servía para ventilar los espacios, pero al mismo tiempo servía para poder observar de adentro hacia afuera. Las celosías son esos ladrillos que están como perforados, que tienen agujeros, son siempre sólidos, pero permiten tanto eliminar peso en las estructuras como también permitir la ventilación y la observación de adentro hacia afuera. Como tipología tenemos la arquitectura religiosa y la arquitectura civil. Son como las dos grupos principales de arquitectura islámica. Vamos con la primera, la arquitectura religiosa. Pues el más común es la mezquita o masjid. La mezquita es un lugar de culto. No es, les repito, un lugar que contenga algún elemento sagrado. Aquí les remarco las diferencias con algunas basílicas, católicas. Normalmente en las basílicas o en las iglesias siempre hay un elemento, hay algo que se considera sagrado, una reliquia es el término. Aparte de eso, está colocada, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El sagrario, en donde pues está lo que consideran los católicos el cuerpo de Cristo. Entonces ese lugar es sagrado y está en todas las iglesias, todos los templos. Pero las mezquitas no tienen eso. O sea, las mezquitas no tienen nada sagrado adentro, solamente son lugares para que los feligreses pues vayan a rezar. Tienen el origen en la Basílica Romana, ya vimos, ¿verdad?, que se parecen, y en la bizantina de planta central. Esa es como, por ejemplo, la mezquita de la Roca, que tiene forma octogonal. ¿Sí, Natalia? Entonces, si las mezquitas no tienen como algo sagrado, ¿por qué se están como peleando la mezquita de Israel, la de la Roca? Eso son cuestiones políticas. Lamentablemente, lo religioso pasa a lo político. El control de Jerusalén es simbólico para cualquiera de las tres religiones que les mencioné. La capital por ejemplo, les pongo el ejemplo, la capital de Israel es Tel Aviv, pero, bueno, y hace muchos años ¿cómo se llama esto? Las embajadas de los países estaban en Jerusalén, pero luego de una resolución que hubo en la ONU, las pasaron a Tel Aviv. Eso molestó al gobierno de Israel, porque para ellos que reconozcan Jerusalén como su capital es algo muy importante. El Islam la reclama también para ellos, y el país que debería estar ahí gobernando pues es Palestina, ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, los palestinos reclaman la ciudad, y el Islam en general, todos los países islámicos apoyan esa idea, que Jerusalén sea la capital del Estado de Palestina. Bueno, que no lo reconocen como Estado, ¿verdad?, actualmente. Luego, dentro del cristianismo católico, también piden, al menos, que se reconozca cierta área como antecedentes de su propia religión, al menos los lugares que se consideran sagrados. Entonces, por eso es que Jerusalén es así como está en el ojo del huracán siempre, porque la reclaman las religiones como su capital. Bueno, ustedes cuando hacen algún canto religioso, ya sean cristianos, católicos o no, o no católicos, ahí los cánticos van Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén aquí, Jerusalén allá, es porque se reclama la ciudad como propia. Entonces, ese es el pleito, no es tanto la mezquita como tal, sino el poder que representa para la religión el apoderarse del lugar, pero eso es una cuestión más bien política, no tanto de fe, sino más bien es política. Bueno, para los judíos, ahí está el muro de los lamentos, está en la parte de abajo de la explanada de las mezquitas. Pero no sé si hay algo más. No. Les recuerdo solo que bueno, Natalia Saray tiene la mano levantada todavía. Les recuerdo que el único lugar sagrado para el Islam es la Kaaba
que es ese edificio, este pequeño templo que está en la gran mezquita de la Meca, donde hay una piedra en una de sus esquinas que la gente pues toca cuando pasa alrededor. Por cierto, hubo una tragedia ayer en esa zona, hubieron varios muertos por una ola de calor. O sea, se llena, esos lugares se llenan bastante, mucha gente, y aparte de eso estaba como a 50 grados centígrados, entonces hubieron varios muertos entre ayer, antier y ayer en ese lugar. Bien, aquí entonces está marcado los datos sobre las mezquitas, pero el propósito principal es servir de lugar para la oración. No hay nada más ahí. No hay nada sagrado, como les mencionaba. Aquí están algunos elementos o algunas partes dentro de la mezquita. Tenemos el haram, que es la sala de oración, digamos que es el gran espacio enfrente del muro principal. La quibla es ese muro principal que está orientado hacia la Meca. Por ejemplo, si ustedes tienen, si no sé el cristianismo, no, bueno, el cristianismo no católico no, pero el cristianismo católico sí tiene una orientación especial con las iglesias, especialmente las más antiguas. Están orientadas hacia el amanecer. O sea, el altar está en dirección hacia el amanecer y la puerta de entrada está apuntando hacia el atardecer. Eso es una orientación este-oeste. Actualmente en los templos nuevos no es así. Por ejemplo, la Catedral de San Salvador, en la Plaza Gerardo Barrios, esa tiene una orientación de norte a sur. O sea, no está orientada como los edificios tradicionales, pero eso es porque la catedral original de la capital estaba enfrente de la Plaza Libertad, donde ahora está la Iglesia del Rosario, esta que tiene muchos vitrales, que es así de corte moderno. Esa era la posición original. Entonces, en esa posición original, sí, el cabecero quedaba apuntando hacia el amanecer. Esa es una regla, o era una regla, en los templos, pues hace, digamos, 1000 años, 1000 años hacia atrás. Entonces, en el caso de las mezquitas, la quibla tiene que estar orientada hacia la Meca. En nuestro caso, en nuestro país, las mezquitas tienen que orientar entonces la quibla, ese muro principal, hacia el oriente, hacia el amanecer, porque en esa dirección nos queda la Meca. El Minrab es un lugar sagrado en general, ¿verdad? Pero más que el lugar sagrado dentro de las mezquitas, es un lugar restringido, es un lugar donde solamente las personas pues, más importantes de ese lugar tienen acceso. La Maksura es un espacio enrejado donde normalmente el soberano se entraba para orar, porque de esa manera se protegían de los asesinatos. Les repito que en la época del Islam, ¿verdad? Eran tanto pleitos internos entre ellos como las luchas con otros pueblos. Entonces, a los líderes los encerraban en este espacio para que ellos pudieran hacer la oración sin que tuvieran peligro de que alguien los asesinara. Hace unos días vi un video no recuerdo el país, pero me parece que es en África. Es una mezquita y están haciendo oración. Entonces, el líder de esa zona está orando y mientras está haciendo oración llega alguien atrás de todos los que están con la cabeza en el suelo orando y le dispara. Ahí donde estaba orando, ahí lo mataron. Entonces estaba al descubierto. Entonces, cosas como esas es las que se evitaron al colocar a los líderes dentro de la Maksura. Bien, otro elemento es el minbar, eso es un púlpito. Púlpito es como una elevación, una estructura elevada que sirve para que se dé el sermón o la lectura del Corán. Acá. Y el Sam es el patio fortificado, descubierto con la fuente de las abluciones y el minar. Abluciones es limpieza ritual, o sea, si yo digo voy a hacer abluciones, significa que yo voy a ir a hacerme una limpieza ritual. Eso significaría que voy, lavo mis manos, lavo mi cuello, la cara y los pies. Ya estoy listo ya me limpié de manera ritual para ir a hacer la oración. Y el minar es la torre desde donde se hacía el llamado para la oración. Es la torre esta, bueno, ya van a ver algunos ejemplos por ahí que se le agrega a las mezquitas
para tener una posición muy alta, y ese es el lugar, hacer el llamado a la oración, el haram. ¿Se acuerdan? La semana pasada la clase del Islam la comencé colocándoles un video en el que aparecía ese llamado a la oración. Bien, aquí tenemos una vista de una de las mezquitas. Ahí tenemos, vean, es un patio fortificado. Acá. En ese patio es donde están los lugares para que la gente vaya a hacer la oración. No sé si me escuchan los demás porque Carolina dice que no me escucha. ¿Qué dicen los demás? Yo sí lo escucho bien. Yo sí lo escucho, Ale. Bien, entonces sí creo que es problema, creo que es problema más local para la región, de la zona donde están. Acá comenzó a llover un poco más fuerte. Así es que si de repente no me escuchan, es por eso está lloviendo mucho más fuerte. Sí, es tormenta. Bueno, vamos a ver por dentro la estructura en este diagrama. Y aquí pueden ver, vaya, esa es la misma estructura. Siempre un patio fortificado. El haram, bueno, el anterior, el haram es esto. Es todo el espacio donde se desarrollan las oraciones. O sea, ustedes entran a través de las puertas laterales, ¿acá? Y entran al patio, ¿verdad? Luego, esta es la entrada principal para la mezquita. Y todo esto que ven acá es el haram. O sea, es como la parte interna donde está el espacio para que la gente vaya a hincarse y hacer la oración. En ese lugar es donde está la Qibla, el Minrab, que son los lugares que apuntan hacia la Meca. Entonces vemos acá, en este diagrama, ¿dónde está acá? El haram sería todo esto, el lugar para las oraciones, y esta sería la pared hacia donde oran. No porque la pared sea sagrada, sino porque esa pared les dice hacia qué lugar está la Meca. Y porque oran siempre, acuérdense, en dirección a la Meca. Aquí tenemos 4 ejemplos de las que se consideran de las mezquitas más importantes. La mezquita de Damasco, ya les mostraba unas imágenes en detalle de ella. La de Cairán en Túnez, la mezquita de La Roca y la mezquita de Córdoba en España. Eso está en Palestina, en Túnez y en Siria. Y la de España por acá. Son las que se consideran como de las más hermosas y todavía están en uso. Bien, ese es otro dentro de las estructuras de las mezquitas. Está este lugar llamado el Iván. El Iván es un pabellón cerrado por 3 lados, que sería este y el de enfrente. No es, o sea, no está, al llegar a este lugar no estamos adentro todavía de la mezquita. Ven acá, o sea, esto. Acá es un espacio que se hace como con fines un tanto como más decorativos dentro de las mezquitas. Aquí están las entradas principales y esa pues solo es un lugar que se abre al exterior. En el cristianismo bizantino, por ejemplo, ese lugar está ubicado adentro, pero de la iglesia, no en el exterior, sino que adentro y en el cabecero. En este caso está al inicio o a uno de los laterales de la mezquita, y son lugares pues sumamente decorados con azulejos. Se considera pues en la arquitectura persa de la época islámica y en Asia Central, pues es como una característica de las mezquitas de esa región. Hay también arquitectura funeraria, de los mausoleos. Ahí son tumbas, básicamente son edificios que lo que contienen es una tumba. Por ejemplo, los califas se mandaban a hacer estos edificios para enterrarlos ahí. Se han visto, por ejemplo, el Taj Mahal en la India, en Agra, la India. Ese es un mausoleo. Eso no es una iglesia, no es una mezquita, es un mausoleo, o sea, es una tumba. ¿Qué la hizo? Pues uno de los líderes, un rey,
para su esposa. De hecho, deberían de ser dos. Una iba a estar frente a la otra, pero solo uno se realizó. Ese es el Taj Mahal, es uno de esos. Es un mausoleo. Bueno, es más. Hasta ahí. Luego, no sé si hay alguna pregunta sobre la parte de eso que tiene que ver con la religión. Las mezquitas. ¿No? Todo bien. ¿Sí, Bet? No, solo que si me podía explicar un poquito de nuevo qué era el Iguán, que no me quedó muy claro. Ah, ese sería es esta parte de las mezquitas. No todas las mezquitas la tienen. Más que todo en las zonas de la antigua Mesopotamia, esa región es donde aparecen, pero el Iván es esto que ven acá. O sea, pareciera que es como la entrada principal, pero no siempre tiene una puerta, sino que, bueno, en este caso, por ejemplo, tiene una ventana nada más acá, hacia los laterales, porque las entradas están en la izquierda y derecha. Ese espacio así como vacío es el Iván. Es como una semicúpula. O sea, que es como la mitad de una cúpula. Dicho de otra forma, sería un espacio cóncavo en la estructura de la mezquita. Pero ese sería el Iván, ese espacio. Bien, vamos a avanzar. Bien, sobre la arquitectura civil hay algunos ejemplos también. Se sabe pues que las construcciones civiles tenían un carácter defensivo. Acuérdense pues que el Islam como cultura eran conquistadores, o sea, ellos se mantenían llegando a diferentes pueblos que iban anexando y entonces como pues tenían bastantes enemigos, pues lo mejor era protegerse. Entonces lo que hacen es eso, hacen de carácter defensivos todas las estructuras. Luego los palacios, bueno, de carácter defensivo son las alcazabas y los castillos. Los palacios, como por ejemplo el Palacio de Medina en Córdoba o la Alhambra en Granada. Y aquí un dato interesante, que ya les mencionaba antes, se conjugan arte y naturaleza. Jardines y agua son agregados a la arquitectura para que se vea lo más como enlazado con la naturaleza. Y bueno, los baños públicos, estos tienen su origen en las termas, por ejemplo, las termas romanas, pero básicamente eran ubicados cerca de las mezquitas o de los mercados para que la gente pudiera ir a hacer ahí tanto una limpieza higiénica, o sea, que es lavarse el cuerpo, como una limpieza ritual, que eso es las abluciones, que era pues lavarse el cuello, lavarse las manos, la cara, los pies para entrar a la oración. La función, como dice acá, es higiénica y ritual, como les mencionaba. Aquí tenemos alcazabas y castillos. Esto se vuelve como bien característico luego también cuando se habla, por ejemplo, de España, de las estructuras en España, estos elementos. Estos son defensivos, estos que ven acá arriba. Estos son defensivos. ¿Y por qué? Atrás de cada uno de ellos se ubicaba un guardia en el caso que estuvieran siendo atacados o asediados. Y entonces en los espacios vacíos era desde donde disparaban y luego se volvían a ocultar atrás de estos. Entonces tienen un carácter defensivo. Vean también las paredes de los edificios, de los palacios. Son bastante gruesos y tienen estas áreas que son defensivas. Ahí se ubicaban también soldados para defender. La Alhambra, como les mencionaba, es uno de los lugares en los que mejor se conjugan el arte y la naturaleza. Vean ahí los jardines, los espejos de agua, que ayudan a remarcar todavía más la idea esta de la simetría en los lugares. Si yo partiera la fotografía aquí a la mitad, pues la mitad de este lado se repite para acá. Eso significa simetría.
Bien, pintura y artes decorativas, pues no hay nada significativo así que podamos hablar. Sin embargo, se consideran todas estas, tanto la escultura como la pintura, dentro del área de la decoración. Esto que ven acá es el techo de una zona esta de las mejitas que se llama Iván. ¿Se acuerdan lo que preguntaba una compañera? Este sería el techo de una de estas estructuras. Y pueden ver, vean lo sumamente complejo que se ve la estructura. Todo eso es hecho a través de azulejos individuales que luego colocados, pues como el término que se utiliza es módulo. Así como los módulos, la cabeza es un módulo para medir el cuerpo. Entonces, los módulos serían cada uno de estos segmentos pequeños que ven acá. Y luego, pues, el conjunto de ellos es lo que forma el diseño ya así como muy particular. Vean, muy, muy decorativo toda la estructura. Este es un Iván. Vean, este es un Iván. Lástima que no se ve la parte de abajo, porque algunos sí tienen entrada y otros no. Esa es la parte del techo. Y de nuevo, vean esa cantidad de detalles. Todo eso es hecho con azulejos. Ahora, para que esto encaje bien ahí, si le dicen a ustedes, miren, hagan algo como esto, pues lo que les va a ayudar a que esto sea exacto es la matemática. Y acuérdense, en general, el mundo árabe, no solo el musulmán, pero en general el mundo árabe son muy buenos con las matemáticas. O sea, todo tiene decoración. Aquí hay decoración caligráfica. Probablemente son versos del Corán los que vemos acá. Bien, aquí tenemos la tipología de la ornamentación. Son 4 tipos específicos. Eh, Dentro del arte islámico es el centro de todo. O sea, vemos esto y pues la decoración es el centro de todo, es cierto. Está el edificio ahí, pero todo el edificio está completamente decorado. Eso se considera tanto pintura como escultura también. Entonces, en las otras culturas que hemos visto, dentro de la arquitectura siempre encontramos la pintura, la escultura, ¿verdad? Pero digamos que están separados de la arquitectura. En este caso no, es una sola cosa con el edificio. Acá es lo primordial, como bien lo dice. Y la decoración enmascara el material con el que están construidas las estructuras. O sea, si el edificio es de ladrillo cocido con concreto, por ejemplo, al estilo romano, toda la decoración exterior se hace con azulejos. Ahora bien, esto deben apuntarlo, fíjense, porque este es seguro pregunta de laboratorio y de examen. Si yo les digo cuáles son los 4 tipos de decoración, pues me lo van a tener que nombrar cada uno de los que vamos a ir viendo. Aquí están numerados, tienen un número y tienen un nombre. Ese nombre luego tiene una descripción y eso es lo que observamos en las imágenes. Entonces, deben apuntarlo porque se lo tienen que aprender. El primero se llama lacería. La decoración lacería es una decoración realizada a través de geometría, elementos geométricos. Vean acá. ¿Por qué se le llama lacería? Porque parecen lazos, como si estuvieran unas cuerdas o unos lazos enredados. Vean, esta viene de acá, pasa abajo del otro, aquí pasa encima, luego pasa abajo, luego encima y se une con otros, y así hasta generar estos diseños como muy complejos. A eso se le llama lacería, como lazo, acuérdense de eso, el geométrico es como si fueran lazos entrelazados. Aquí tenemos, ya les voy a mostrar, aquí hay de todo, hay varias, no solamente lacería, pero les voy a mostrar dónde está.
Todo eso es lacería. ¿Ya? Acá en esta sección, todo esto es lacería. Acá también es lacería. Ya, este no es, este vamos a ver es uno diferente. También estos de acá son diferentes, pero esto sí es lacería. Vamos a ver un detalle. Ve. Si hacer uno es complicado, imagínense hacer toda la decoración de esta celosía. Porque esta es es como manera de celosía. Está hueco, ¿eh? Bien, pregunta, ¿se entiende cuál es la lacería? ¿Vale? Lacería, así se llama. El estilo geométrico. Bien, Sí, gracias. Avanzamos entonces. Bien, este es el segundo estilo. Este se llama ataurique. Ataurique. Y el ataurique es un estilo de decoración vegetal. ¿Qué es lo que encontramos entonces acá? Pues elementos vegetales. Eso es, elementos vegetales. Hojas, frutos, brotes, como de enredaderas, por ejemplo. Vean, estos parecen enredaderas. Se entrelazan entre ellas. Este es más orgánico. Orgánico significa que tiene más movimiento. El geométrico tiene movimiento, pero no hay mucho que es ortogonal. Ortogonal significa que tiene ángulos, que tiene ángulos. En el caso de el ataurique no tiene ángulos porque es más el movimiento como si fueran curvas. Y les repito, consiste en decoración de flores, frutos, brotes, como si fuera una enredadera. Vamos a ver un ejemplo acá. Esto es ataurique, decoración vegetal. ¿Preguntas sobre este estilo? Pues es fácil de diferenciar del estilo lacería. Bueno, espero que todo claro, no me dijeron nada. Sí, Lick. Se ven como que son flores entrelazadas, algo así. Sí, correcto, gracias. Aquí tenemos otro ejemplo. Por cierto, esto es una flor de lis. Es un lirio, lo que está representado acá, se le llama flor de lis. La flor de lis aparece tanto en el Islam como también en el cristianismo. Ya para estas fechas, cuando el Islam aparece, la flor de lis ya se utilizaba como una representación, por cierto, de los elementos marianos. O sea, tiene que ver con las representaciones de la Virgen María, la flor de lis o el lirio. Y ese es un fruto. Bueno, la concha, por cierto, la concha es un símbolo que remite a la fertilidad. Por lo tanto, son símbolos femeninos estos. Bueno, otro más. Vean, este se denomina arabesco. El 3 es arabesca o arabesco, cualquiera de los dos términos. El arabesco es el enlazado de los dos estilos anteriores, o sea, es una mezcla de lacería y del ataurique. Vean acá las muestras. Aquí está mezclado. Esto es lacería
Esto es la cería, eso que se ve aquí más, un diseño más grande. Esto es la cería también. Y esto es ataurique, hojas, flores, pequeñas ramitas, frutos y el decorado geométrico. Igual acá. Hay frutos. Y la estrella elaborada pues a través de formas geométricas. Luego atrás hay otros elementos, ven más flores. Entonces, el arabesco es una mezcla. De hecho, en el arabesco se agregan también otros más, pero digamos que el arabesco lo vemos como un estilo aparte. Pero, por ejemplo, acá, aquí donde les estoy mostrando, voy a acercarlo mejor. Acá, acá, este otro lado, aquí. Esto es caligrafía. Esto no es decoración, no es solo decoración. Estos son textos. Y es seguro pues que son versos del Corán o es el nombre de Alá o el nombre de Mahoma escrito ahí. Entonces el arabesco enlaza los dos estilos anteriores, ataurique y lacería. Y tenemos una mezcla. Les recuerdo que estos son azulejos. Eso es, eh, bueno, uno que ha trabajado de alguna forma con cuestiones de artesanía, pues sabemos que esto es muy, muy complicado, bien complicado. Pero no es imposible de hacer, teniendo la pericia o la experticia, como dicen, de la experiencia de trabajo en cuestiones artesanales, pues esto es realizable. Ese es arabesco. Luego nos falta uno, ese es el número 4, esto se llama caligráfica, la decoración caligráfica. La decoración de este estilo tiene textos religiosos en dos tipos de escritura, una que se llama arábiga y una que se llama cúfica. La cúfica es un tipo de escritura árabe, pero más antigua. Es un poco como más estilizada, más geométrica, diría yo. Le podemos mostrar acá. ¿Vean? Eso que ven así en negro, eso es árabe cúfico. Esto. Y este es árabe, la arábiga, perdón, la llamada arábiga esta. Son textos también. Ahora, ¿qué vemos en el fondo? Ataurique. En toda la parte de atrás es ataurique, o sea, decoración vegetal. Y en la parte de arriba tenemos también decoración geométrica, o sea, lacería. Y ahí volvemos a encontrar decoración arábiga, o sea, textos. Entonces, esos 4 estilos son principalmente los que se encuentran en toda la decoración, toda la decoración en los edificios que se realizaron pues por esta religión y esta cultura. Tenemos otra vista más. Vean, ataurique, lacería, caligrafía. Todo junto, de hecho, incluyendo aún lo caligráfico, a eso le llamamos arábigo, o arabesco. Decoración arabesco o arabesca. Bien, ¿se entienden los estilos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que está escrito acá. No hay más vencedor que Allah. Estos se llaman mocárabes. Eso que ven acá. Son mocárabes. Les decía que parecían, hace rato les decía que parecían estalactitas. Entonces son fáciles de identificar dentro de una imagen. Ahora pueden ver el resto. ¿Ven? Aquí hay lacería, aquí hay caligrafía y ataurique en la parte de atrás. O sea, toda la decoración siempre va unida, no es que está separada, sino que toda se junta.
Aquí, por ejemplo, aquí hay caligrafía, aquí hay ataurique, y aquí arriba hay lacería. Aquí toda la parte de atrás es ataurique. Otros mocárabes. Estos, por cierto, no es que se hagan uno por uno, fíjense, sino que son secciones, acá, bueno, no se alcanza a notar el detalle, pero son secciones que se van pegando unas a la par de la otra hasta generar ya el diseño así de complejo. No es que se va haciendo uno por uno, sino que hay secciones, por ejemplo, esta puede ser una sola, que se prepara antes de hacer el montaje en la estructura donde se va a colocar. Ese sería este. Vean otro, lo complejo que sea. O sea, eso, verlo es, aparte que es todo un poema, dicho así de manera bastante idealista, es el notar pues la cantidad de trabajo que implica la elaboración de cada uno de los detalles que llevan. Por eso es que la UNESCO declaró pues el 18 de noviembre como el Día Internacional del Arte Islámico, porque pues el arte islámico es algo completamente que sería como decorativo, pues muy bello, fuera de lo que acá en Occidente vemos en decoraciones. ¿Hay algo que equivalga a esto en el arte occidental, en el arte de nosotros? Y bueno, sí lo hay. No llega así exageradamente a detalle, pero sí lo hay. Y es el arte barroco. En el rococó, por ejemplo, que es la parte más exagerada del barroco, acá en América se llama churrigueresco el estilo, porque los hermanos, hay dos hermanos, tres hermanos de apellido Churriguera, fueron los que pues hicieron estas decoraciones como muy exageradas en los exteriores e interiores de los templos católicos del periodo barroco. Acá en América, por ejemplo, hubieron bastantes. Entonces, se parecen bastante porque algo de esto retomaron. El Islam influyó también pues, en la construcción de eso intrincado del arte barroco. Acá otros ejemplos más de otros agregados, otros estilos o diseños más bien que se agregan a la decoración. Los paños de Sekba, por ejemplo, que son estos. Estos van colocados sobre las paredes o ventanas, las balaustradas. Esto es renacentista porque se agregan en la época del Renacimiento en la región de España, por ejemplo. Los arcos de cortina también, los arcos de herradura. Y bueno, los polilobulados, que son estos que ven acá. Hay una cantidad pues, muy, muy grande. El arte nazarí, esto es la Alhambra en Granada. Los paños de Sekba, por ahí, los mocárabes, la decoración ataurique, la decoración caligráfica también por acá. Pues hay de todo. Cuando veamos una de esas decoraciones, ahora yo esperaría que ustedes ya no solo vean el montón de cosas ahí, sino que se pueda leer. ¿Y qué significa saber leerlo? Que nos acerquemos un poco más a ver cada una de las partes. Cada una de las partes. Esto es como cuando ustedes ven un árbol y dicen, bueno, sí, ahí está el árbol, este es un árbol de mango. Y solo dicen, ahí está el árbol, ustedes ven y ahí vieron nada más la masa verde ahí con un montón de ramas y hojas. Pero cuando ustedes se detienen a observar eso porque lo quieren dibujar, por ejemplo, entonces ya no es solo una masa verde ahí con hojas, sino que ustedes ya ven a detalle y entonces ven los grupos, cómo se agrupan cómo se agrupan las hojas, bueno, las ramas, las hojas, todo lleva un orden y son de diferentes colores, diferentes tamaños también. Si están viendo un bosque, ustedes ya no solo ven el montón de árboles, ¿verdad? Sino que cuando a ustedes les toca pintarlo, entonces tienen que distinguir entre las texturas de las hojas de cada árbol para poder hacer esa diferencia. Entonces, lo mismo tiene que ser a la hora de leer uno de estos edificios. O sea, ahora cuando veamos, les voy a retrasar acá un poco
Vamos a ver. Por ejemplo, cuando veamos esto, ya no solo es un montón de decoración. Ahora no, ahora ya podemos reconocer las partes. Decimos, pues, miren, aquí esto es caligrafía. Esto es caligrafía también, todo esto es caligrafía. Esto es ataurique. Esto también es ataurique. O sea, decoración de vegetal. Eso que se ve aquí, que es lo que, como estas nervaduras que tienen, eso se llama ataurique, perdón, lacería. Eso es lacería. Ataurique, caligrafía. ¿Ven? Aquí hay caligrafía, cada uno de estos segmentos. Entonces, así tiene que ser ahora cuando ustedes vean una obra de arte islámica. ¿De acuerdo? ¿O no? Bueno, si pulgares arriba significa que sí. Esta, por ejemplo, ya no solo es un montón de decoración, ¿verdad? Ya no solo son colores. Ahora ya podemos ver las partes. Y digo, bueno, pero si es que está tan claro puesto ahí. Ataurique, acá lacería, caligrafía, y todo junto, acuérdense, le llamamos arabesco. Son los llamados arabescos. De nuevo repasando, ataurique, vegetal, arabesca. Ya bueno, lacería estaba antes, pero estaba antes acá. Lacería, ataurique, arabesco, acuérdense, enlaza las anteriores. Pero a esta se le agrega también la caligráfica, que puede ser tanto cúfica como arábiga. Los dos son dos tipos diferentes de árabe, uno más antiguo que el otro. Ahí vean, esta por ejemplo ya no solo es un montón de decoración, ahora es caligrafía, ataurique ahí atrás, o sea, motivos vegetales, lacería por acá. Todo junto, arabesco o decoración arabesca. Otro más. Ya no es solo un montón de decoración, ¿verdad? Sino que ya es así como que mucho más a detalle. ¿Ven este otro? Vean, vean este otro. Es mucha, mucha decoración. Esa es bastante bonita, fíjense, es una de las que yo diría de mis favoritas, la tumba de Hafez en Siraf, esto es en Irán. Es pequeño, vean, aquí es un pequeño kiosco, esa es la bóveda, perdón, la cúpula, la parte interna de la cúpula, y el diseño es este. Sí, uno dice, bueno, pero ¿cómo hicieron esto? Y entonces viene Giorgio de History Channel y les dice extraterrestres, como si no fuese algo que con mucha pericia, con mucho conocimiento del oficio, en este caso de la alfarería, eh, de cómo hacer azulejos, fuera posible de hacer. Sí es posible de hacer. Siempre la idea de la estrella va a estar presente en la decoración islámica porque es una referencia a la estrella de la mañana. Ese sería Venus, el planeta Venus. El planeta Venus aparece en casi en todas las culturas
porque es una de las estrellas que son más visibles en el cielo. Dependiendo de la época del año, es un lucero vespertino o matutino. O sea, aparece en la mañana o en la tarde. Por ejemplo, por estas fechas aparece, creo que todavía en las mañanas, o digamos, iniciando el año, aparece, no iniciando el año, quizás como por marzo en adelante, febrero, marzo, por ahí, aparece en las madrugadas, como eso de las 5 de la mañana, es un lucero grande que se ve hacia el oriente. Pero de noviembre y diciembre, este lucero aparece apuntando hacia el poniente, o sea, aparece al atardecer. Ese es el planeta Venus. Los mayas lo creían que era una divinidad que anunciaba, por cierto, guerras o desastres. Para los sumerios, por ejemplo, esa estrella es la diosa Ishtar. Y bueno, en el caso del Islam se considera pues un elemento sagrado también. Es por eso que la estrella aparece en muchos, ya a ver. Acá, por ejemplo, aparece repetida en muchos lugares. Y si ustedes ven las banderas, aparece también repetido en las banderas el, el- el símbolo de la estrella. Bien, ¿qué más? Bueno, el arte hispano-musulmán, pues el que se desarrolla en esta región de la Hispania. En el contexto que se desarrolla, bueno, el siglo VIII, cuando muere el rey visigodo Witiza, el territorio visigodo queda dividido en dos partes, los de Aquila y el de partidarios del rey Rodrigo. Y el rey Aquila pide ayuda a los musulmanes que le ayuden pues, a retomar el control de todo el territorio. Y pues entonces es en el 711, que es siglo VIII, cuando pues los partidarios de Aquila y los musulmanes vencen al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Y ahí es donde comienza el dominio islámico en la región. Así como lo que ven en amarillo es todo el territorio musulmán en la región de España. Acá tenemos León, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, Aragón y los condados catalanes. Esta zona al norte no fueron conquistados por los musulmanes. De hecho, acá más hacia la región de la actual Francia, acá lo que sucede es que estaba en la época, por ejemplo, en que las invasiones van avanzando hacia el norte, aquí está de rey Carlos el Grande o Carlomagno. Carlomagno apoyaba, era católico, apoyaba a todos estos pueblos que eran cristianos católicos también. Entonces, por eso no pudieron llegar hasta más el norte. Para el siglo XII, que es el 1143, por ejemplo, los reinos de Castilla, Portugal, Navarra, Aragón y Cataluña comienzan a avanzar hacia el sur. Este es el periodo románico en el arte medieval. El 1200 ya han recuperado bastante del territorio y los reinos se comienzan a configurar de manera diferente. Acá, el último reino musulmán fue el reino de Granada para el siglo XIV. Y pues eso termina en el siglo XV, 1304, siglo XIV, 1450 es el siglo XV. Se considera que coincide con el descubrimiento de América, el inicio pues ya va bien, la finalización del poderío musulmán en la región. Ese siglo XV. Y ahí tenemos la corona de Castilla. Parece que los reyes de Castilla son los que mandaron a Cristóbal Colón a que encontrara pues esa nueva ruta hacia las Indias. Y bien, pues algunos de los ejemplos de lo que se desarrolla en España. En la historia 2 se ve un poco sobre esto porque se ve el arte mozárabe y se ve el arte mudéjar también. Entonces ahí es donde ven un poco sobre esto. Y bien, hasta ahí llegamos entonces con el arte islámico. No sé si hay alguna pregunta.
¿O algún comentario? Bueno, voy a tener la grabación acá en lo que ustedes deciden ustedes a preguntar algo.